sería del 125%. Saludos amigos de BP. En este momento la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional emite el índice de inflación del mes de julio. Vamos a escuchar al diputado Stanley González. La tasa de inflación anualizada de julio del 17 hasta julio del 18 es de 82.766%. La tasa de inflación de julio diaria del 2018, o sea, diariamente las cosas aumentaron el 2,7%. Y un dato nuevo que se da para este anuncio es que más o menos cada 26 días está duplicándose el precio de todos los productos en el país. ¿Qué trae como consecuencia todo esto? Primero, que el gran responsable de que tengamos 125% en el mes de julio de inflación, que entramos ya tenemos varios meses en hiperinflación, es el gobierno. La falta de política del gobierno, la falta de planificación, la falta de incentivos a que haya producción nacional, a que en Venezuela se puedan resolver los problemas, es producto del gobierno. Y hoy la gran consecuencia es que los venezolanos somos más pobres. Hoy los venezolanos no nos alcanza el dinero. Hoy el salario del trabajador, el salario de la gente está totalmente destruido por la inflación que el gobierno no ha logrado parar ni lo va a lograr con esos anuncios que hace. Hoy la lucha sigue siendo de los venezolanos por sobrevivir, por salir de la pobreza. Es el gran drama que hoy nos tiene en el país producto de esta inflación, y que hoy desde la Asamblea Nacional seguiremos luchando, seguiremos dando propuestas, seguiremos haciendo nuestro trabajo de contralores para poder lograr que en Venezuela haya un cambio. Venezuela necesita un rumbo. Para salir de la hiperinflación necesitamos cambiar de rumbo. El rumbo que hoy propone el gobierno es seguir hundiéndonos en la crisis y en la pobreza más profunda que nos ha metido el gobierno de Maduro. Diputado, de acuerdo a la tendencia que se va observando, ya la semana pasada el Fondo Monetario Internacional proyectó 1 millón de inflación para cierre del año. Econométrico, Ecoanalítica proyectó 1.400.000. ¿Qué proyección pudiera tener la Comisión de Finanzas? Sí, una pregunta. ¿Alguien más tiene una pregunta? Los temas totalmente económicos los va a responder Alvarado, aunque yo tengo mi opinión, pero Alvarado va a responder los temas económicos. Si alguien más tiene otra pregunta sobre los datos, con gusto. En este caso, los alimentos sigue siendo el rubro que más está incidiendo en estas cifras. Sí, alimentos es lo que explica esto. Sí, esto es totalmente alimento, y vemos, bueno, cómo el salario del trabajador al final está pulverizado. Hoy cada 26 días se está doblando el precio, es el doble el precio de cualquier tipo de alimento, y que esos anuncios que hace el gobierno de aumento de salario son totalmente insuficientes. O sea, con 5 millones de bolívares, 5.100.000 que es el salario mínimo que puedes comprar hoy, ni siquiera un kilo de carne alcanza para ello. Ahí vemos cómo hoy somos más pobres, y cuando vamos para los conceptos multidimensionales de la pobreza, cuando incluye servicios u otro tipo de cosas, somos cada día más pobres. Sí, vamos a Ángel para que... Sí. Digamos, la estimación para fin de año es que la inflación pueda estar por encima de 1.000.000%. La estimación del Fondo Monetario Internacional es consistente con lo que nosotros hemos venido diciendo hasta ahora desde la Comisión de Finanzas. Es consistente con lo que dicen firmas como Ecoanalítica. De hecho, Ecoanalítica dice que va a ser 1.400.000%. Nosotros no somos firmas que estemos estimando el futuro de la inflación, pero si se mantiene este ritmo que hemos visto hasta ahora, es perfectamente posible que la inflación para el cierre de año sea de 1.000.000%, tal como está diciendo organismos multilaterales, como están diciendo firmas especializadas en proyecciones económicas. Y bueno, lo que nos está diciendo es el dramático desarrollo de este proceso hiperinflacionario que mantiene su senda, que no ha habido ninguna respuesta, que no hay medidas, y que en definitiva el gobierno pareciera que no tiene ninguna idea de qué hacer. Se agotaron todas las ideas, y mientras eso ocurre, pues el salario del trabajador se sigue rezagando, se sigue ajustando una tasa muy inferior a la velocidad de la inflación, y bueno, lo que se está viendo pues en las calles es hambre, miseria, y por otro lado un colapso de toda la administración pública, que también pues son los peores pagados de toda la economía. ¿De qué manera incide este nuevo bono monetario, esta medida del gobierno de quitarle los 5 ceros a la moneda? ¿Va a influir en que se acelere a lo mejor la hiperinflación, en que se frene de alguna manera, aunque sea por unos días, la situación? Sí, vamos a ver, la hiperinflación tiene un origen fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que las cuentas del Estado han entrado en un colapso tal, en un gran desorden, y el gobierno en definitiva ha convertido al Banco Central de Venezuela en su caja chica. Esa es la razón.
Y en este sentido, yo quiero indicar algo que apareció la semana que viene, el 2 de agosto, en Gaceta Oficial, en la cual se exoneraba a PDVSA del pago del impuesto sobre la renta. Esto es sumamente delicado, porque si el gobierno ya no se financia con los impuestos de origen petrolero, es decir, de PDVSA, que es el máximo, la empresa más importante de Venezuela, evidentemente lo que está diciendo es que se va a financiar monetariamente, es decir, desde el Banco Central de Venezuela. Así que la emisión de dinero, lo que se espera con esa medida es que sea aún mayor y que se le va a meter una aceleración, o se le va a meter el acelerador, mejor dicho, a la inflación definitivamente con esa medida. Por eso es que la estimación del fondo lo más probable es que se quede corta para fin de año si se da definitivamente ese financiamiento monetario desde el Banco Central y cesa PDVSA como el principal financiador del Estado venezolano, que es lo que está diciendo esa Gaceta Oficial, lo cual es sumamente grave. Es primera vez en la historia que el Estado cesa de financiarse desde PDVSA y donde abiertamente se financia pues ya prácticamente su totalidad desde el Banco Central de Venezuela. Eso lo que va a hacer es que el valor del bolívar se venga a cero y el valor de los precios vayan al infinito. Ahora con la ley de ilícitos cambiarios que fue derogada, ¿qué va a suceder con esto? Si bien no es desmontar el control cambiario, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, Venezuela se ha convertido en un régimen de facto en términos jurídicos. O sea, aquí no hay leyes donde guiarse, no hay constitución donde guiarse, y evidentemente los ilícitos cambiarios es un capítulo más en esa inseguridad jurídica en la cual se encuentran los venezolanos, en la cual al gobierno se le cae toda la narrativa que hasta ahora había venido teniendo, donde decía que el culpable de la hiperinflación y de la guerra económica era el dólar criminal de Cúcuta, el dólar Today y todas estas páginas que funcionaban por Twitter. Ahora reconociendo que es un mercado legal, y no solo reconociendo, sino que diciendo que ahora esa es la solución para la recuperación económica, pues entra en una profunda contradicción. Y esa profunda contradicción es bueno que mostrarla y darse cuenta pues que el gobierno primero reconoce que ese no es el problema, y en segundo lugar que no tiene ni siquiera idea de dónde está el problema, que como hemos venido diciendo, tiene un problema fundamental en la caída de la producción petrolera, en la situación de PDVSA, en la capacidad de cobrarle ni siquiera impuestos a PDVSA y de financiarse monetariamente a través del Banco Central de Venezuela, lo cual está prohibido en la Constitución y se ha convertido en la política fundamental del gobierno para financiarse y que ha generado este proceso pues terrible de hiperinflación que está acabando con el salario de los venezolanos. Ahora, diputado, hay estimaciones incluso más allá de 1.400.000, 1.900.000 que pudiera llegar la hiperinflación a final de año. Esto, si se mantiene que la inflación es 125, podría ser superior. Y otra cosa, el tema de las medidas que pudiera iniciar Maduro. Esto sería un paquetazo más porque los servicios tienen que ajustarse a un Mira, hay una cosa, bien, vamos a hacer un poquito del ejercicio matemático, ¿no? Si la inflación de aquí a fin de año es 145% en los meses que quedan, agosto, 5 meses que quedan, la inflación es más de 1 millón. Esto quiere decir que así 140 puede ser más, puede llegar a mucho más. Pero bueno, simplemente hay que esperar que el dato se dé. Pero para que tengan una idea, para que lleguemos a 1 millón que hace falta, bueno, que sea 145 en los 5 meses que queda y puede ser mucho más. Entonces, hay una cosa que ocurre y es que los precios, bueno, hay semanas donde los precios suben más que otras. O sea, porque se rezagan los precios en la economía y de repente se rezagan una semana y se corrigen la semana siguiente y corrigen todo lo que no habían corregido la semana anterior. Entonces, esto te lo digo porque hay semanas donde los precios suben más rápido que otras semanas y depende de los rubros también. Entonces, bueno, normalmente una de las definiciones de la hiperinflación es que es algo explosivo, sin control, y eso es lo que ve la gente en las calles, o sea, que los precios están sin control. Entonces, esperar que sea tanto, que suba tanto, es que eso es inexplicable porque precisamente lo que ocurre con la hiperinflación es que es explosiva y explotan unas semanas más que otras. Por eso, la inflación puede terminar en mucho más que eso, porque precisamente estamos metidos en ese fenómeno que es exponencial, que es explosivo y que es descontrolado. ¿Las medidas cambiarias, las medidas económicas del gobierno? Bueno, las medidas económicas del gobierno, es muy importante lo que estás diciendo. Tal vez la medida más delicada allí es el aumento de la gasolina, el aumento de los servicios. Vamos a ver, como el origen de la crisis es fiscal, evidentemente el ajuste de la gasolina era un problema, un tema bien importante, porque por allí ese subsidio tienes que revisarlo, porque está generando una crisis fundamental. El tema es que corrigiendo el gobierno no requiere bolívares, no requiere solo bolívares, requiere también dólares. Entonces se requiere mejorar el financiamiento de todas las fuentes de financiamiento, la fuente de financiamiento en bolívares y la fuente de financiamiento en dólares. Y bueno, evidentemente el ajuste de la gasolina puede mejorar el financiamiento en bolívares, pero no se han abierto las fuentes de financiamiento en dólares, que son las más importantes.
Entonces, allí por allí, la pata le faltan varias, a la mesa le faltan varias patas para resolver ese problema. Entonces, tú dices que puede ser un paquetazo, y yo pienso que sí es un paquetazo, en el sentido de que es una medida, son medidas que no mejoran la calidad de vida de la gente. Porque tú le vas a hacer la vida más costosa a la gente sin mejorar el ingreso, la productividad de la economía, la recuperación económica. Por ejemplo, no estamos viendo medidas de cómo se va a recuperar la producción de PDVSA. No hay ninguna medida en ese sentido. No hay ninguna medida que genere confianza en el sector privado para que vengan más inversiones al país. No hay ninguna medida que nos diga que la inflación se va a detener. No hay ninguna medida que diga que el tipo de cambio se va a detener. De hecho, el tipo de cambio al día siguiente de la supuesta derogatoria aumentó el tipo de cambio. Y estamos viendo el tipo de cambio en más de 4 millones. Entonces, lo que se está viendo es que todas las medidas que se está tomando el gobierno están contra el pueblo, porque no están mejorando la calidad de vida de la gente. Y, por otro lado, no están resolviendo el problema de fondo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un colapso aún mayor de un gabinete que no tiene ninguna idea de qué hacer con el tema económico y que sigue pues buscando culpables donde no existen y ahora entrando en profundas contradicciones en su propia narrativa. En fueros gobiernos de la semana pasada se daba como una gran noticia el hecho de que llegaran los nuevos billetes al país y que se estaban entregando ya a las entidades bancarias. 2 semanas es suficiente para que se pueda adecuar la banca para esa implementación del nuevo. Bueno, habría que ver con la banca, ¿no? La banca, preguntarle a la banca cómo van ellos en este proceso. Evidentemente, los billetes, si no entran en circulación este 20 de mayo, pues habrá que quitarle un cero más. Porque el 20 de agosto, perdón, porque si no habría que agregarle un cero más. A la velocidad que tenemos con esta inflación, estamos hablando que cada 3 meses se le agregan ceros a la economía. O sea, los precios asumen un nuevo cero cada 3 meses a esta velocidad. Entonces bueno, digamos, quitarle 5 ceros a la moneda es algo que sirve, pero si no se detiene la hiperinflación, el problema va a seguir y le vamos a tener que seguir quitando ceros a la moneda cada 3 meses, cada 9 meses, 3 ceros cada 9 meses. Ahora, diputado, hay una incertidumbre incluso en el lado industrial, en el lado de comercio. Desde aquí incluso se dijo que era ilegal que la Asamblea Nacional Constituyente modificara o derogara la ley de ilícitos cambiarios. Sin embargo, eso se hizo. La gente no sabe a qué atenerse, está esperando la Gaceta. ¿Qué pasa? Al final, ¿eso es ejecutable, no es ejecutable? ¿Cómo se beneficia de lo que usted decía, lo que es la inestabilidad jurídica en el país? Bueno, precisamente, por ejemplo, las grandes empresas que funcionan en el país, que tienen casas matrices en otros países, evidentemente no se sienten cómodas con esa medida. Porque el gobierno un día dice una cosa y el otro día puede cambiar. Entonces, esa indefensión jurídica hace que la confianza que se requiere para que vengan los capitales y reactivar la economía no se dé en este momento en Venezuela. Entonces, lo que te puedo responder, yo no soy abogado, pero jurídicamente estamos en un estado pues, de indefensión y en definitiva por la vía de los hechos, ¿no? El producto de todo el tema internacional. Decía, el sábado, decía que si no se censaban para el censo del transporte, unos iban a tener que pagar la gasolina más cara. ¿Tienen ustedes como economistas alguna proyección de cuál pudiese ser ese costo? No tenemos que esperar que el Estado diga, la precio PDVSA diga cuánto va a cobrar la gasolina, pero evidentemente lo que se está esperando es un incremento importante. Más o menos. Pero es posible que sea precio internacional, por ejemplo. Hay que preguntárselo a ellos, o sea, eso tiene que preguntárselo a ellos cuánto van a ajustar la gasolina, pero si uno piensa que la gasolina, la moneda, si es que llega al real, que es la de menor denominación, es 0,50, que son 50.000 bolívares, uno podría pensar pues que el valor de la gasolina podría estar sea de un precio tal que pueda ser pagable con la moneda menor denominación. Entonces, si eso es así, será un incremento de 50.000 veces más el precio de la gasolina, lo cual es un incremento grandísimo que evidentemente tendrá impacto en las cadenas de valor de toda la economía y en los precios de la economía, al menos un cambio en el mes en el cual se implemente la medida, evidentemente. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchachos. Bien, eran declaraciones de los diputados Ángel Alvarado y Stanley González en representación de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que el día de hoy, como todos los primeros meses, están anunciando el índice inflacionario, en este caso del mes de julio, que ascendió a 125% y concuerdan con las estimaciones para final de año del Fondo Monetario Internacional. Ellos indican que incluso podría superar el 1.000.000% y alcanzar, como han dicho algunas firmas, un
1.400.000 de inflación. También indicaba que los precios de los alimentos, de los rubros principales en el país, están aumentando semanalmente, lo que incide en la calidad de vida de los venezolanos, por lo que instan al gobierno nacional a tomar las medidas correctivas inmediatas. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón, para BPI TV.